Boca Vivo presenta El método Wyckoff, la esencia del trading, escrito por Enrique Díaz Valdecantos y narrado por Juan Manuel Vargas. Prólogo. Este audiolibro que está escuchando le abrirá las fronteras del conocimiento con respecto al funcionamiento y la interpretación de los mercados financieros. Lo hará a través del comportamiento del precio y el volumen, que son los elementos fundamentales de observación. Su autor, un joven y experimentado trader, compañero de fatigas durante varios años y de cuyo trabajo, inteligencia y buen hacer puedo dar fe, muestra y da sentido a la interesante historia vital de Richard Wyckoff, uno de los personajes de referencia más significativos del trading moderno. En este audiolibro se presentan su experiencia y escritos, así como el contenido conceptual de los mercados, con un gran equilibrio en la síntesis y una magnífica claridad. Merece especial atención la propuesta conceptual relativa a la dinámica operativa. Esta se basa en los elementos más significativos de las ideas Wyckoff y razona y determina los lugares de posicionamiento operativo donde existe una alta probabilidad de acierto. Una ventaja adicional de este trabajo es que el escucha interesado podrá iniciarse en la práctica de dicha dinámica operativa, ya que su autor, Enrique Díaz Valdecantos, dirige www.precioyvolumen.com, un excelente equipo de traders que le pueden ayudar en el aprendizaje práctico. Tanto si usted está iniciándose en el conocimiento de los mercados, como si lleva ya tiempo dedicándole su atención, le recomiendo la escucha de este audiolibro, pues le ahorrará un inmenso trabajo de síntesis y le aportará excelentes ideas operativas. Este audio constituye una enorme oportunidad para el conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros y para poder iniciarse en los mismos. Que lo disfrute. Peyo Zárate. delfintrading.blogspot.com.es. Introducción. Allá por el 2009 colaboraba con Peyo Zárate y Paco Gómez en la escuela de trading FH Inversiones, cuando, no recuerdo muy bien cómo, me topé con una web llamada https://wyckoffstockmarketinstitute.com. Allí encontré una sección llamada El Rincón de Craig, Craig's Corner, en la que aparecían más de 30 artículos escritos por Craig F. Schroeder, quien había fallecido ese mismo año. En ellos se explicaban, de manera excepcional, las bases conceptuales del método de inversión de un tal Richard Wyckoff. Poco antes había tenido la suerte de leer y traducir otro libro de culto para aquellos a quienes nos gusta la especulación basada en la lectura de gráficos, Master the Markets. El autor es Tom Williams, CEO de www.tradeguider.com, un proyecto de formación de trading que enseña lo que ellos llaman Volume Spread Analysis, VSA, una técnica de comprensión del mercado basada también en las ideas originarias de Wyckoff. Todo aquello que me había pasado desapercibido durante mis 3 o 4 años de formación como trader causó un gran impacto en mi forma de operar. El motivo no fue el carácter novedoso de lo que leí, sino que todo lo que Wyckoff dejó escrito hace más de 100 años sobre el funcionamiento de los mercados financieros era exactamente lo mismo que Paco Gómez nos enseñaba todas las tardes mientras operábamos en el futuro del mini Standard & Poor's del mercado de Chicago. No olvidemos que aquellos meses de 2009 fueron especialmente complicados para la operativa. Habíamos dejado atrás, aún sin saberlo, una de las mayores crisis bursátiles que se recuerdan desde el famoso crash del 29. Sesiones de más de 100 puntos de rango y más de 2 millones de contratos negociados que en un producto como el futuro del mini Standard & Poor's, donde cada punto por contrato representa $50, es realmente mucho dinero. Pues en esas estábamos. Era mi primera crisis, y aún miro con orgullo las cicatrices que el mercado me dejó. Pero en aquellos meses tan difíciles para los pequeños operadores, había una persona que,
cual galo en su aldea resistiendo siempre al invasor, no solo no recibía el golpe de la volatilidad, sino que no había tarde en la que su cuenta de trading no se incrementase en, al menos, 3 cifras. Ese hombre era, y es, el señor Paco Gómez, uno de los mejores operadores de salón que conozco, y cuyo secreto para batir al mercado era, y es, algo tan sencillo y tan potente como entender mejor que nadie a leer un gráfico usando solo las variables del precio y el volumen, es decir, lo mismo que hacía Wyckoff hace 100 años. Para mí, esa conexión entre Wyckoff y Paco fue como colocar la última pieza de un puzzle que se te resiste. Descubrir que nada había cambiado en los mercados durante todo este tiempo y que nada iba a cambiar en, al menos, otros 100 años más, como dice Tom Williams, fue clave para recuperar la confianza y consolidar mi operativa. Parece mentira, pero la mayoría de las técnicas de inversión que utilizamos hoy en día provienen, en menor o mayor medida, de los descubrimientos de los operadores de finales del siglo XIX y principios del XX. El caso es que me empecé a interesar por los libros clásicos de bolsa, y en particular por los de Wyckoff, y poco a poco fui elaborando mis propios apuntes sobre su metodología. Son, en esencia, los apuntes que comparto con usted en este humilde audiolibro. Me apetecía hacerlo porque apenas se ha publicado nada sobre Wyckoff en español. Casi todo está en inglés, y ya iba siendo hora de que alguien se animase a hacerlo. Quiero prevenirle de que no pretendo hacer una biografía de Wyckoff, aunque le dedico un pequeño apartado a su persona, ni tampoco trazar una extensa y densa radiografía de su legado. Para eso sería mucho mejor traducir sus escritos. Mi intención consiste en tan solo elaborar un primer acercamiento a sus ideas operativas con la ilusión de alcanzar un doble propósito. En primer lugar, ayudarle a mejorar en su operativa, y en segundo, transmitirle la curiosidad por leer los originales de Wyckoff. Si consigo lo primero, seguro que no tendrá dificultad en dar conmigo e invitarme a una buena cerveza en señal de agradecimiento. Si se anima a lo segundo, le sugiero que empiece por Wall Street Ventures and Adventures Through 40 Years, escrito por Wyckoff en 1930. Este es, en mi opinión, el mejor de sus libros, y no por ser de tipo técnico, sino porque en él cuenta sus vivencias en el mundo de la bolsa durante 40 años y es realmente motivador. Me recuerda mucho a otro clásico de la especulación como Recuerdos de un operador de acciones, de Edwin Lefebvre, el libro que narra las aventuras de Jesse Livermore, a quien se considera el mejor especulador de todos los tiempos y a quien, por cierto, el propio Wyckoff tuvo la suerte de entrevistar para su revista. Luego puede continuar con The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stock, escrito en 1934. Es un libro curso donde encontrará las principales claves de su método. No olvide que está leyendo algo de hace muchos años y que tendrá que hacer un pequeño esfuerzo de adaptación para sacarle todo su jugo. Si llegados a este punto le gusta lo que lee, enhorabuena, ya forma parte de la secta y puede continuar con Studies in the Tape Reading, su primer libro, escrito en 1908 bajo el seudónimo de Rollo Tape. Es del mismo estilo, más o menos, que Ventures and Adventures, pero sobre sus primeros años. Verá cómo el Wyckoff inversor de aquella época dista bastante del de los últimos años. También tiene mucho material en Stock Market Techniques, No. 1, y Stock Market Techniques, No. 2, dos publicaciones de 1933 y 1934 que recogen gran parte de los artículos escritos a lo largo de su vida. Más allá de lo escrito por Wyckoff, también puede bucear en lo que otros autores e inversores han escrito sobre él, como los citados Craig Schroeder o Tom Williams, o también otros como Robert G. Evans, Hank Pruden, Gavin Holmes, David Weiss o Gary Dayton, con publicaciones realmente interesantes y didácticas sobre su metodología. Incluso dentro del ámbito académico puede realizar un módulo oficial universitario sobre Wyckoff en la Golden Gate University de San Francisco, con profesores de la talla como Roman Bogomazov o Bruce Fraser,
Este último, autor de un blog muy visitado sobre Wyckoff en la web de stockcharts.com. http://stockcharts.com/articles/Wyckoff-. O aquí en España, en la Universidad de Alicante, donde yo mismo imparto un módulo sobre Wyckoff dentro del curso de experto universitario en bolsa y mercados, dirigido por el Dr. Pablo J. Vázquez. Como ve, tiene material de sobra para no aburrirse y, si se lo propone, no tiene excusa para no aprender. En cualquier caso, espero que este audiolibro le guste y le aporte valor. Creo que contiene todas las claves necesarias para aprender su metodología y mi intención ha sido explicarlas de una forma sencilla y sin rodeos, directo y al grano, apoyándome para ello en abundantes gráficos y citas de todo lo que afirmo, para que pueda acudir al origen y seguir investigando por su cuenta si así lo desea. He querido evitar hacer un audiolibro del tipo hágase rico en la bolsa y cosas similares. No me gustan. Trasladan la idea de que el trading es coser y cantar, y no lo es. Me gustaría que sus palabras al terminar de escucharlo fuesen del tipo me ha aportado grandes ideas para confeccionar mi sistema, o me ha dado buenos fundamentos para entender el mercado. Con esto me conformo, y, sinceramente, espero lograrlo. No hace mucho leí una frase de Ortega y Gasset que decía: cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Y ese debería ser el espíritu con el que se adentrase en el audiolibro. Es más, ese debería ser el espíritu cada vez que se adentra en cualquier disciplina, sobre todo en la especulación financiera, donde hay mucho ruido y se necesita ser muy crítico para quedarse con lo verdaderamente útil. Con este audiolibro no quiero convencerle de nada. Solo quiero aportarle ideas y buenos fundamentos sobre cómo funcionan los mercados financieros. Fundamentos desde la óptica de lo que nos legaron los grandes inversores de los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, centrados evidentemente en la figura de Richard Wyckoff, que, además de inversor y agente financiero, fue un gran divulgador y gracias a sus escritos hemos podido rescatar la esencia de la auténtica especulación financiera, disciplina que, en mi modesta opinión, se ha desvirtuado demasiado en los últimos años con la proliferación de excesivos indicadores, osciladores y sistemas que han adulterado la forma en la que se debe leer un gráfico. Estoy convencido de que una vez termine de escucharlo, verá un gráfico como nunca antes se lo había planteado. Aún así, depende de usted poner todo lo aprendido en su propio contexto, probarlo y decidir si realmente le aportan valor, que espero que sí. ¿Y qué es el método Wyckoff? El método Wyckoff es una forma de leer y operar en el mercado, no un sistema de inversión con reglas concretas de entrada y salida, aunque en el bloque 2 daremos algunas claves en ese sentido. Un sistema de inversión se compone, básicamente, de dos elementos clave. Es importante que lo entienda: el conocimiento del mercado a través de una filosofía especulativa determinada, en nuestro caso las ideas de Wyckoff, y el ajuste personal que tenemos que definir, siempre dentro del marco analítico que hemos definido, que nos diga cuándo entrar y salir de una operación, cuántas veces lo tenemos que hacer, cuánto dinero tenemos que arriesgar y en qué productos tenemos que operar, entre otros factores. Wyckoff se centra en lo primero, que no es poco. Lo segundo le corresponde definir a usted como trader en función de sus preferencias, gustos y características personales. La suma de ambos elementos es lo que llamamos sistema de inversión. El método Wyckoff tampoco trata de adivinar lo que hará el mercado. Como se suele decir, nadie sabe lo que pasará en la siguiente vela. John J. Murphy decía que el análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios, pero no estoy de acuerdo con esa definición. Nosotros no pronosticamos nada. Prefiero hablar de esbozar un escenario de probabilidad, ya que siempre que actuamos y tomamos decisiones, lo hacemos con información pasada.
en función de lo que tenemos a nuestra izquierda en el gráfico, y nunca en lo que pensamos que podría pasar. Esa es la diferencia entre tomar decisiones pensando en los resultados, invertimos porque esperamos que pase algo, y tomar decisiones por principios. Invertimos porque ha sucedido algo y siempre que esto sucede tengo que operar, porque existen muchas posibilidades de que suceda algo concreto que me interesa. Reconozco que la diferencia entre pronosticar y esbozar un escenario de probabilidad es demasiado estrecha, y tal vez sea hilar demasiado fino, pero merece la pena matizarlo para reflexionar al respecto. Si pretende que las ideas de Wyckoff le adelanten lo que pasará en el mercado, va mal encaminado. Ni Wyckoff ni nadie sabe qué va a pasar en la siguiente vela. Esa es la diferencia entre asumir que invertimos en un escenario de absoluta incertidumbre, lo que le proporcionará alguna probabilidad de tener éxito, y pretender que podemos atar todos los cabos para no fallar, lo que le convertirá en un absoluto perdedor. Josep Codina es operador bursátil, director de Alpha Quantitative Investment Development y profesor del Instituto de Estudios Financieros. Dotado de una amplia experiencia en los mercados financieros, clasifica las estrategias de trading en dos tipologías: las predictivas, que son aquellas que tratan de anticipar al movimiento de los precios, y las reactivas, que son aquellas que reaccionan ante un determinado contexto. El método Wyckoff pertenece al segundo grupo, las reactivas, ya que su propósito no es anticipar nada, sino, lisa y llanamente, esperar a que suceda algo y luego posicionarse. El que luego la operación sea buena o mala solo es una cuestión de probabilidad que está fuera de nuestro control. Tampoco me gustaría que perdiese de vista que Wyckoff es únicamente una de las tres patas del éxito en el trading, aunque también estaría bien que alguien me definiese qué es eso de tener éxito en el trading. Las otras dos son el famoso psicotrading y la gestión monetaria. El psicotrading es lo que mi abuela llamaría operar con cabeza y sentido común, y la gestión monetaria es actuar con una serie de criterios monetarios que le permitan hacer su trading sostenible, minimizando pérdidas y optimizando ganancias para no descapitalizarse a las primeras de cambio. Las tres son requisitos indispensables para operar bien. Si una de las tres flojea, lo tendrá muy complicado para dedicarse al trading. En cualquier caso, tampoco subestime la importancia del conocimiento de mercado, que, aunque no sea ni lo único ni lo más importante de todo, es una variable fundamental en esta ecuación. Por último, también me gustaría que entendiese que las ideas de Wyckoff no pretenden denostar el análisis técnico tradicional ni cualquier otra técnica de inversión. En todo caso, las complementa. El mismo Wyckoff utilizó herramientas propias del análisis fundamental en sus primeros años. Le gustaba estudiar los números de las compañías e invertir solo en las que entendía que tenían un buen negocio, aunque con el paso del tiempo llegase a la conclusión de que la mera lectura del gráfico era más que suficiente para detectar la acción del dinero profesional y ser capaz de juzgar con precisión el grado de oferta y demanda presente en cada momento. Y esta es precisamente la parte de Wyckoff que más nos gusta y en la que nos centraremos en el audiolibro: el análisis del mercado a través del uso de los gráficos. Para ello utilizaremos nada más y nada menos que el precio y el volumen, al igual que Wyckoff y que Paco Gómez, prescindiendo de cualquier otra herramienta o filosofía analítica. No tendremos en cuenta el resto de propuestas, entre otras cosas porque el mismo Wyckoff llegó a la conclusión de que eran prescindibles y que bastaba con el uso correcto de los gráficos para tomar decisiones con fundamento y ganar dinero en los mercados. Pero insisto, nada impide que de lo que aquí aprenda no se pueda complementar con otras propuestas de inversión. Por ejemplo, puede haber operadores que se sientan cómodos filtrando posibles inversiones con parámetros propios del análisis fundamental y luego buscar las mejores candidatas basándose en las ideas de Wyckoff. Otros preferirán buscar la dirección del mercado basándose en datos macroeconómicos y luego posicionarse solo en aquellos activos que presenten fortaleza desde el punto de vista wyckoffniano.
Incluso los habrá que lo combinen con el uso de algún tipo de indicador o de sistema automático, para así tratar de reducir la exposición emocional en la operativa. Las combinaciones, como se puede imaginar, son infinitas. En todo caso, me gustaría que tuviese claro que las ideas de Wyckoff, aparte de ser suficientes para ganar dinero haciendo trading, no les restan valor a otras propuestas de inversión, que pueden ser tan válidas y compatibles como enriquecedoras. Pero este trabajo de investigación ya se lo dejo a usted, si me lo permite. Asentadas las bases de lo que es y lo que no es el método Wyckoff, no queda otra cosa que hablarle de la estructura del audiolibro. He dividido el audiolibro en 3 grandes bloques. En el primero, hablaremos de los fundamentos del método Wyckoff. Empezaremos por ver quién era Richard Wyckoff. Me interesa que sepa que Wyckoff era un inversor y divulgador muy respetado de su época y que tuvo la suerte de trabajar en importantes casas de brokerage, lo que le permitió tener una posición privilegiada a la hora de aprender, no solo cómo y por qué se mueven los mercados financieros, sino también cuáles son los sesgos emocionales que diferencian a los buenos operadores de los malos operadores. También hablaremos de cómo era el Wyckoff inversor y cómo fue evolucionando su forma de analizar los mercados a lo largo de los años. También hablaremos de las bases conceptuales de su método, de sus objetivos y del papel de los pools profesionales en los procesos de acumulación y distribución. Aprenderemos las 3 leyes del mercado: ley de oferta y demanda, causa y efecto y esfuerzo-resultado, y las herramientas que Wyckoff utilizaba en sus análisis, como la famosa y desaparecida cinta, ticker tape, que tanto revolucionó la industria financiera de finales del siglo XIX, o los actuales gráficos de barras, o gráficos verticales como se les llamaba en aquellos años, o los de punto y figura, point and figure chart, que aunque están algo en desuso, aún conservan algunas características interesantes a la hora de analizar activos y que merece la pena poner en valor. Aprenderemos también qué uso les daba Wyckoff y cómo nos pueden ayudar en la operativa, tanto para determinar zonas importantes de soporte y resistencia como para esbozar escenarios de recorrido del precio. El segundo bloque lo he llamado el arte de leer el gráfico, porque en definitiva de eso trata el método Wyckoff, de enseñarle a leer un gráfico como si de un idioma se tratase, el idioma del dinero profesional. Para ello nos apoyaremos en las fases del mercado descritas por Hank Pruden, que por su esquematicidad y sencillez son perfectas para entender las bases del juego, y a través de las posiciones primarias de trading de Craig Schroeder, que serán las situaciones más interesantes desde el punto de vista operativo, es decir, nuestras zonas calientes, aquellas situaciones de mercado que tendremos que interiorizar para que, cuando las detectemos, sepamos que estamos ante una buena oportunidad de inversión. Pero la potencia sin control no sirve de nada. Por eso veremos también cómo debemos jerarquizar la toma de decisiones, para evitar operar en momentos sin potencial de recorrido. Para ello, explicaremos lo que Wyckoff denominó los 9 pasos, y que más tarde Schroeder simplificó en tan solo 5 pasos. Son sencillos filtros que nos permitirán calibrar si realmente estamos ante una buena oportunidad operativa. Si los respetamos, evitaremos operar en situaciones marginales y optimizar nuestros resultados cuando el mercado nos dé la razón. También hablaremos de lo que llamo la secuencia indicio-test-confirmación, una concatenación de sucesos que se tienen que dar en el gráfico antes de abrir una posición. Es otro complemento a los filtros que Wyckoff y Schroeder propusieron. Para cerrar este bloque, veremos algunas de las técnicas existentes para gestionar las salidas de nuestras operaciones, las digitales, las técnicas, las salidas parciales y la piramidación, con sus ventajas e inconvenientes. En definitiva, ideas que espero le ayuden a confeccionar su sistema basado en las ideas de Wyckoff. Dedico el tercer bloque a responder algunas cuestiones que todo operador que utilice las ideas de Wyckoff ha tenido que hacerse alguna vez. Por ejemplo,
¿Qué características deben tener los productos financieros para considerarlos idóneos para ser operados con las ideas de Wyckoff? ¿O en qué medida el volumen ha de ser leído dada la diversidad de factores que pueden influir en él? ¿O cuál es el papel del arbitraje o de las máquinas de alta frecuencia y cómo pueden, o no, adulterar los principios especulativos que estamos aprendiendo? Son preguntas pertinentes, cuyas respuestas nos ayudarán a contextualizar las ideas de Wyckoff y seguirlas con mayor confianza, si cabe. También analizaremos algunos casos prácticos que nos ayudarán a ver matices y despejar las posibles dudas que quedasen en el tintero. Para cerrar el audiolibro rescataré, a modo de conclusión, algunas de las máximas que Wyckoff compartió en sus escritos y que siguen totalmente vigentes en la actualidad. Mi deseo, con estas últimas palabras, es que afronte la especulación financiera con cabeza, sentido común, prudencia y paciencia, pero también con pasión. Siempre con los pies en el suelo, porque como Wyckoff dijo, el mercado financiero es el mayor juego que existe, en el que intervienen las personas más ricas, expertas y poderosas del mundo. Y como ellos, usted tendrá que ser igual de inteligente, astuto y perspicaz. Así que ya sabe a lo que se enfrenta. ¿Le apetece seguir? Pues vamos allá. Bloque 1. Principios fundamentales del método Wyckoff. Objetivos del bloque 1. En este capítulo hablaremos de la figura de Richard Wyckoff, quién fue y por qué sus ideas tienen el valor que tienen. Es importante que entienda que Wyckoff estuvo en contacto con los inversores más importantes de su época y con cientos de clientes durante sus más de 40 años en los mercados. Eso le dio una visión privilegiada de los dos lados del mercado. Pero además fue un gran analista y divulgador, lo que ha permitido que sus ideas sigan vivas y difundiéndose con el paso de los años. Aprenderá, al igual que lo hizo Wyckoff, cómo funcionaban y funcionan los mercados financieros, a través de los procesos de acumulación y distribución, y las tres leyes del mercado. La ley de oferta y demanda, que es la que explica por qué los precios suben y bajan. La ley de causa y efecto, que nos dice que ningún movimiento del mercado es aleatorio, sino que responde a acciones concretas de los profesionales. Y la ley de esfuerzo y resultado, que nos ayuda a interpretar momentos climáticos de acumulación y distribución, y consecuentemente de posible cambio de tendencia. Aprenderá también a usar los gráficos de barras y los de punto y figura. Estos últimos, tanto a construirlos como a utilizarlos en su analítica. Por último, aprenderá a calcular posibles recorridos del precio a través de 4 métodos: el método de conteo, el método vertical y los métodos simplificados, de Elliott y del análisis técnico tradicional. 1.1. ¿Quién fue Richard Wyckoff? Richard Wyckoff fue una de las grandes figuras de la especulación bursátil de la América de principios del siglo XX, contemporáneo de grandes leyendas como Charles Dow, J. P. Morgan, Ralph Nelson Elliott o el mismísimo Jesse Livermore, que formaron parte de lo que muchos denominan la edad de oro del análisis técnico. Sin embargo, su figura no ha trascendido tanto como las de los anteriores. ¿Las razones? Resulta complicado determinarlas. En cualquier caso, lo que está claro es que Wyckoff fue un gran operador, agente financiero y divulgador que se ganó el respeto de toda la profesión y cuyas enseñanzas han inspirado a cientos de miles de inversores a lo largo de la historia. Wyckoff, al igual que Livermore, fue bastante precoz en el mundo bursátil. Con tan solo 15 años, ya trabajaba para una pequeña casa de brokerage adscrita a Wall Street, en la que pasó de hacer las funciones de chico para todo, apuntando cotizaciones y otras labores administrativas, a regentar la propia oficina central unos años después. Esa primera experiencia laboral fue muy importante para Wyckoff. Le dio la confianza necesaria para mudarse a Chicago en 1892 y montar su propia casa de intermediación.
Wyckoff quería probar suerte de una manera independiente, sin tener que trabajar para otros. Por desgracia, esa primera aventura no tuvo los resultados que él esperaba, y, tras unos duros meses en los que incluso tuvo que dormir en el suelo de su oficina porque no podía pagarse ni un apartamento, decidió poner punto y final y regresar a Nueva York. Pero la vuelta no fue sencilla en absoluto. Wyckoff pasó 3 largos años sin encontrar trabajo, hasta que un buen día leyó en un periódico local que la empresa Price, McCormick & Company, una de las más importantes del país, estaba buscando agente financiero. Wyckoff aplicó y, al poco tiempo, Price, McCormick & Company le ofreció un puesto dentro de la firma. El sueño de Wyckoff se cumplía. Volvía a Wall Street por la puerta grande, trabajando para una de las mejores firmas de los Estados Unidos. Pero su vinculación con McCormick & Company no duró demasiado. Corría el año 1904, y por aquel entonces el mercado bursátil estaba bastante débil. Wyckoff lo sabía y estaba seguro de que la recuperación estaba cerca. Confiado en sus predicciones, sabía que sus recomendaciones de inversión harían ganar mucho dinero a quien quisiese escucharlas, así que decidió fundar, junto a su íntimo amigo Daniel T. Mallet, la compañía Mallet & Wyckoff, dedicada al asesoramiento financiero. En efecto, sus recomendaciones de inversión tuvieron enorme éxito en la comunidad, lo que le otorgó fama y prestigio, y una base de clientes fieles dispuestos a seguirle allí donde fuese. Wyckoff era consciente de su talento, pero sabía que aún le faltaban muchas cosas por aprender. Su experiencia en el sector había sido muy intensa. Tenía experiencia, como inversor y como intermediario, pero sabía que si quería saber de primera mano cómo se gestaban los grandes movimientos del mercado, tenía que estar codo con los más grandes inversores del país, con los verdaderos peces gordos de Wall Street. Así que tras unos años exitosos en su propia empresa, Wyckoff decidió abandonar. Rompió su alianza con Mallet y aceptó un puesto en la agencia de valores Wasserman Bros., capitaneada por Edward y Jesse Wasserman, dos de los mayores brokers de Wall Street. Su interés por trabajar junto a ellos era tan grande que aceptó el puesto pese a ganar menos de lo que ganaba por su cuenta junto a Mallet. Pero no era para menos. Los Wasserman eran conocidos por ser dos de los mayores manipuladores de la época, con una base de clientes en la que figuraban las personas más ricas de Nueva York. Incluso se rumoreaba que el mismísimo JP Morgan, el banquero más importante de todos los Estados Unidos, utilizaba Wasserman Bros. Como una tapadera a su servicio. Wyckoff sabía que estaba en el sitio indicado en el momento apropiado, y lo único que tenía que hacer era poner la oreja y observar. Era cuestión de tiempo que se gestase un gran proceso de manipulación profesional orquestado por los Wasserman, y Wyckoff no estaba dispuesto a perdérselo. La gran ocasión se le presentó en un viaje de Edward Wasserman con escala en Londres, en el que Wyckoff se enteró de que había organizado un encuentro secreto con JP Morgan, quien le dijo que estaba incrementando de forma intensa sus posiciones en la empresa de ferrocarriles Reading y que pronto sus accionistas se verían gratamente recompensados. Edward aprovechó esa información tan valiosa para comprar acciones de la compañía y a su regreso a Nueva York no tardó en visitar a sus mejores clientes para sugerirles que hiciesen lo mismo. Como es lógico, las compras de todos provocaron un incremento de la demanda que pronto tuvo reflejo en el precio de la acción que empezó a escalar de forma imparable, y les proporcionaron onerosos rendimientos a todos ellos. Así funcionaba Wall Street. Lo que hacía que subiesen o bajasen los precios de una empresa no era si ésta daba o no daba beneficios, sino las manipulaciones coordinadas de los grandes inversores de la época con campañas orquestadas como las de los hermanos Wasserman. Otro relato similar sobre la manipulación tuvo que ver con la Compañía de Ferrocarriles del Sur, Southern Railway. Wyckoff lo describió así. Un día, cuando el precio de las acciones apenas se estaba moviendo, Eddie les dijo a sus clientes de la oficina: «Hagamos un pequeño pool en Southern Railway y empecemos a moverlo un poco».
Empezaré comprando un lote de 1000 acciones si vosotros también lo hacéis. Eddie las compró. Se absorbieron muy rápido, añadió, después de haberlas comprado. Más tarde llamó a sus amigos y les dijo que iba a haber un movimiento en la compañía. Cuando todas esas operaciones empezaron a aparecer en la cinta y el precio empezó a subir, quedó patente que algo se estaba gestando. Era la oportunidad perfecta para que miles de inversores de todo el país se sintiesen tentados de tomar acción en la fiesta. Pero para cuando ellos empezaron a comprar, Eddie y sus amigos empezaron a recoger rápidamente sus beneficios. Al día siguiente, todos los periódicos amanecieron en portada afirmando que JP Morgan era quien estaba detrás de las compras de Southern Railway. Wyckoff pensó que tenía que divulgar a la gran masa de inversores amateurs ese conocimiento tan valioso que estaba aprendiendo junto a los hermanos Wasserman. No soportaba ver cómo había personas capaces de perder todos sus ahorros invirtiendo en los mercados sin ser conscientes de lo que realmente se cocía en las cocinas de Wall Street. De ahí le surgió la idea de crear una revista en la que poder transmitir todo el conocimiento atesorado durante sus años como agente financiero. Confiaba en que conectaría con la masa de inversores y podría prevenirles sobre los peligros de la especulación y de lo que debían hacer si querían que sus inversiones fuesen a mejor. Y así nació The Ticker, el proyecto central de la vida de Wyckoff, que más tarde rebautizó como The Magazine of Wall Street, revista que cosechó un éxito incuestionable con miles y miles de suscriptores a lo ancho y largo de todos los Estados Unidos. Los artículos de Wyckoff, así como sus análisis y reflexiones sobre los mercados financieros, fueron tremendamente populares durante el primer cuarto del siglo XX. No solo los valoró la gran masa de pequeños inversores, sino también sus colegas de profesión. Incluso el mismísimo Livermore le llegó a confesar que en ocasiones leía su revista. El único problema de la revista era que los números no le acababan de salir. El bajo precio de suscripción apenas le alcanzaba para dedicarse a su revista de forma exclusiva, así que durante unos años, Wyckoff no tuvo más remedio que compaginar su labor editorial con el trabajo por cuenta ajena para distintas agencias de valores. Pero Wyckoff era consciente de su talento y sabía que era cuestión de tiempo el dar con la fórmula que le permitiese ser totalmente independiente y poder vivir de sus dos pasiones, sus propias inversiones y la divulgación financiera. Confiaba en sus predicciones, del mismo modo que lo hacían sus cientos de clientes, y esto le animó a probar suerte con un nuevo servicio de suscripción, mucho más exclusivo y, en consecuencia, mucho más caro, con recomendaciones explícitas de compra y venta, que le permitieron centrarse de una vez por todas en lo que le motivaba de verdad. A este servicio lo llamó The Trend Letter. Corría el año 1911, y el éxito fue tal que le permitió dejar de trabajar para otros y dedicarse al 100% a su faceta editorial, inversora y divulgativa hasta el final de sus días en 1934. El Wyckoff inversor. Wyckoff, como cualquier otro tipo de inversor, tenía su propio estilo de trading. Cuando trabajaba para agencias de valores, su única preocupación era ganar dinero para sus clientes, pero con el paso del tiempo también tuvo la inquietud de ganarlo para sí mismo. En 1905, Wyckoff abrió su primera cuenta operativa con un capital inicial de $20,000. Empezó operando con bonos y acciones, comprando pequeños lotes y poco a poco hizo crecer su capital. Le gustaba operar en gráficos de 5, 10 y 20 minutos, evitando hacerlo en gráficos menores, como el de 1 minuto. Esperamos que hayas disfrutado de este avance. Para seguir escuchando este audiolibro en Google Play Libros, utiliza el enlace en la descripción del video.